Sería sencillo. Dice a todo el mundo, tiren todo el botiquín y listo, todos se sanarían. Pero no es por tirar los medicamentos que uno es sano, ¿no? Uno es sano cuando tiene una convicción profunda de lo que Cristo hizo en la cruz y comienza a comprender todo este tema de la sanidad, ¿no? Pero por una convicción profunda. Por eso el autor de Hebreos dice en la definición de la fe, la certeza de lo que se espera. Estar seguro, segurísimo, agregaríamos, ¿no? Estar segurísimo de lo que estoy esperando. No porque o me dijeron o porque lo escuché, sino porque tengo una convicción que me llena. Esa convicción que me llena me mueve a hacer esto. Eso sería la fe. Entonces, hay que alimentarnos, alimentar nuestro espíritu hasta llegar a esa convicción. Y cuando llegamos a esa convicción, nos movemos por fe. ¿Bien? Pero Juan, mientras tanto tenemos que seguir ayudándonos con lo que nos veníamos ayudando antes, ¿no? Sí, Sandra. sí, también yo analizaba, ¿no? Lo que venimos hablando y compartiendo de, creo que fue la última clase que lo comentaste, que el pueblo de Israel no había enfermado y no había caído peste alguna hasta que empezaron a rebelarse, a quejarse, a manifestarse de distintas maneras que a Dios no le agradaba. Y creo que hoy también para nosotros también tener esa convicción de cómo estamos delante del Señor. Eh, Porque a veces nos falta eso, ¿no? Más fe para poder afrontar las situaciones que nos sobrevienen, que ya el Señor nos dijo que nos iban a sobrevenir, para no caer en un estado de angustia o de enojo o de falta de perdón y creer que el Señor va a tomar el control de las cosas, Él se va a mover y vamos a pasar situaciones que, bueno, nos van a movilizar mucho, pero estar confiados y esperando que se mueva el Señor, para que nada de eso venga a perturbarnos, a enojarnos, a guardar cosas que va a traer justamente esto, ¿no? Dolores de cabeza, cosas que no son del Señor. Y me quedé con esa palabra hermosa, soso, Sí, soso, salvación, liberación y sanidad. El Señor ya lo hizo todo. exactamente, exactamente. Bienvenido, Alfredo. Ahí aprovechamos a saludarlo. Bienvenido. Como decía Sandra, está en qué creo que se incluye este tema vos sin decirlo incluiste la santidad, ¿no? La santidad. ¿En qué es parte de esto? El tener una conciencia limpia nos da fe. En realidad es eso, ¿no? Porque la gracia nos lleva a un lugar donde nos sentimos justificados por Dios, nos sabemos justificados por Dios. Sin embargo, no llegamos a la perfección, porque el modelo que tiene Dios de perfección es Jesucristo, ¿no? Y nosotros, a través de la fe, entramos a la gracia, a través de la fe entramos a la gracia que nos ofrece Jesucristo, desde el momento cero en el que creemos, ¿no? Y cuántas cosas tenemos para trabajar, ¿no?
Y a medida que el Espíritu Santo va trayendo convicción, en este caso convicción de pecado, nosotros nos vamos poniendo a cuentas con Dios. Y cuando nos ponemos a cuentas con Dios, nos sabemos justificados, porque sabemos que no le estamos debiendo nada. Pero después viene más convicción. Y ahí nos debemos poner de nuevo a cuentas. Y después viene más convicción. Y así nos va limpiando. Pero después yo tengo, en el 2000 me convertí. Tengo 20 años, 21 años de creyente. Y si miro hacia atrás, digo, desde el año 2000 estuve viviendo en la gracia y me sabía perdonado y trataba de caminar en pureza, ¿no? En santidad. Pero cuántas cosas fui dejando en el camino y cuántas cosas fui viendo después de tiempo, ¿no? Y así puedo suponer lo que sigue para adelante, ¿no? Cuántas cosas todavía tendré, sin embargo, el Señor me va mostrando de a poco. Entonces, ese, ese estado de estar a cuentas con Dios nos, nos permite tener una fe limpia, una fe segura. ¿Bien? Porque si no, estaríamos, nosotros queremos aplicar fe, por ejemplo, para sanidad, o aún fe para salvación, y decimos, no, yo le estoy fallando a Dios. Todavía me falta dejar tal hábito, me falta ponerme a cuenta con muchas cosas, ¿no? Entonces, hasta que no me pongo a cuenta, no me siento, y ahí metemos la palabra sentimiento, y, y bueno, es todo un análisis, aparte del tema de los sentimientos y de la fe, ¿no? Pero no nos sentimos a cuenta, no nos sentimos que podemos ejercer la fe hasta que no solucionamos ese tema. Entonces, pasa un poco por ese lado, ¿no? El tema de estar a cuentas con Dios, que no haya nada de lo que somos conscientes, de lo que somos conscientes. Porque si tal vez otro se nos pone a mirar con una lupa, o bueno, Dios mismo se nos pone a mirar con una lupa y nos va a encontrar un millón de errores, ¿no? Pero nosotros, ¿de qué somos conscientes? Bueno, de esas cosas que somos conscientes, sí, llevarlas a Dios, a los pies del Señor, entregárselas y estar a cuenta con Él. Y eso nos lleva a poder estar ejerciendo una fe con convicción, ¿no? Si no, ese estar debiéndole algo a Dios nos está sacando del lugar de la fe segura, de la fe certera, de la fe que se acerca al Padre sabiendo que el Padre no nos va a reprender. Entonces pasa por ese lado. ¿Bien? Por supuesto que es importante esto del estar a cuentas con Dios. Sin embargo, vemos que se ejerció fe en la palabra de Dios y también en la vida de la iglesia de hoy y de hace tiempo atrás, se ejerció fe aún en personas muy imperfectas, podríamos decir. Y uno dice, ¿y cómo puede ser eso? ¿No? Que tal persona que tiene tal hábito o estaba haciendo tal cosa, ¿cómo se manifestaba una fe tan grande en esa persona? Puede ser que no haya sido consciente de sus pecados. Eh, bueno, no puedo analizar el interior de la persona. Sin embargo, podemos ver que pudo ejercitar la fe, ¿no? Aparte de lo que era el fruto del Espíritu. ¿Bien? Saludamos a los que ingresaron, Graciela, Verónica, bienvenidas, bendiciones. Eh, por eso yo creo que la palabra dice que Jesús dijo, en aquel día me dirán, Señor, Señor, en tu nombre
echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos enfermos, y yo les dije no los conocí. Apártense hacedores de maldad. Y ahí Jesús no está diciendo que los demonios no eran echados o que los enfermos no se sanaban. Era algo falso, ficticio. No están diciendo eso. Está diciendo que ocurrían las cosas. Sin embargo, no había una vida de santidad. No. Seguían haciendo maldad, pero ejercían la fe. Así que enfocándonos en esto, en este tema de sanidad, el punto es que nos alimentemos tanto de la palabra en cuestión, en este tema, ¿no? En este tópico, que nos alimentemos tanto de la palabra que nos movamos al lugar de la convicción, de tener la certeza de lo que estamos esperando, como dice Hebreos 11, ¿no? Por eso mismo vemos tan detalladamente cómo la voluntad de Dios es sanidad, cómo la enfermedad nunca es un propósito de Dios, ¿no? Qué lugar tuvo la cruz de Cristo con respecto a la sanidad. Y ahora vamos a ver el tratamiento que le da la iglesia también. Después de Cristo, el tratamiento que le da la iglesia a las enfermedades, ¿no? Así que, muy bien, vamos a comenzar orando. Amado Señor, queremos agradecerte por esta tarde, donde una vez más podemos compartir tu palabra y animarnos en la fe, los unos a los otros, Señor, y en este tema, en esta obra que vos hiciste, Señor, en la cruz del Calvario, llevándote nuestros pecados, pero también nuestras enfermedades y dolencias. Gracias, Señor, porque cada clase que pasa, cada día que pasa, que podemos meternos más en este tema, Señor, podemos conocer cuál es tu buena voluntad. Que tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta, Señor, para nosotros. Y eso incluye tanto nuestro espíritu como nuestra alma, como también nuestro cuerpo. Te queremos dar gracias, ponemos este tiempo en tus manos, Señor. Te pedimos que continúes hablándonos, guiándonos en este estudio, Señor, y que tu voluntad pueda hacerse, Señor, en nuestras vidas, en nuestros cuerpos y también, Señor, en los que están a nuestro alrededor cuando estemos compartiendo, Señor, tus buenas noticias. Te bendecimos, Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, muy bien. Entonces, la última clase vimos el tratamiento que hizo Jesucristo en la cruz con respecto a la enfermedad. Se la llevó la enfermedad. En Isaías 53, la palabra hebrea nasá era el mismo tratamiento que le hizo al pecado, se llevó nuestros pecados, nasá, también lo hizo con nuestras enfermedades y con nuestras dolencias. Él se lo llevó, se llevó nuestras enfermedades y dolencias, también nuestros pecados. Esto quiere decir que el pago por el pecado y que el pago por la sanidad ya es un hecho del pasado, ya ocurrió. ¿Bien? Lo único que debemos hacer para tomar ese pago, para tomar ese regalo, es extender la mano de la fe. Todo don de Dios se toma a través de la fe. ¿Bien? No hay que estar reclamándolo ni pataleando en el piso, tratando de convencer a Dios, nada por el estilo. Dios es el primero que quiere que lo tomemos nosotros. No vamos a decir que quiere dárnoslo, porque en realidad ya nos lo dio. Todos los dones Dios ya los dio. ¿Bien? Ahora es nuestra parte la que tiene que actuar, que es a través de la fe. La fe es la mano que toma el regalo de Dios, que toma el don de Dios. Cuando hablamos de salvación, es un don de Dios, la salvación. Cuando hablamos de libertad espiritual, es un don de Dios. Él trajo libertad, rompió las cadenas que nos ataban al diablo, ¿no? Y cuando hablamos de sanidad,
de enfermedades, Él se las llevó en la cruz y trajo sanidad. Son dones que Dios nos dio a través del sacrificio de Jesucristo. Cuando hablamos del bautismo del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo también es un don ya dado a la iglesia. ¿Bien? ¿Qué significa esto? Que no tenemos que estar pidiéndolo, convenciéndolo, porque en realidad el regalo ya lo dio. Y no lo dio a un individuo en particular, se lo entregó a la iglesia. Dios le entrega los dones a la iglesia, ¿bien? A Cristo y a su cuerpo, al cuerpo de Cristo. Entonces eso ya está entregado. No hay que convencer a nadie para que nos dé ni salvación, ni libertad, ni sanidad, ni bautismo del Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué parte de la iglesia solamente recibe la salvación y no recibe las otras cosas, ¿no? Libertad espiritual, o el bautismo del Espíritu Santo, o la sanidad? Porque lo tiene que recibir de la misma manera que recibió la salvación. Estas otras tres cosas son tan don como la primera, como la salvación. Y nadie pensaría que hay que llorarle a Dios y reclamarle y patalearle la salvación. La salvación Jesucristo ya la dio en la cruz y entendemos nosotros que se toma por la fe, que debemos creer en el sacrificio de Cristo y tomar esa salvación por la fe. De la misma manera, todos los dones que ya están dados a la iglesia. Así que tenemos que tener esta verdad metida en la cabeza. La sanidad ya es un hecho. Por eso habla en pasado Pedro, y por su llaga fuimos nosotros curados. Fuimos curados. Como fueron perdonados nuestros pecados, fueron llevados nuestras enfermedades. Fuimos curados en pasado. ¿Bien? Esa es la obra de Cristo y ese es el tratamiento que le hizo Jesús a las enfermedades, el mismo tratamiento que le hizo al pecado. Bueno, vamos a ver la obra de la iglesia apostólica, la iglesia que continuó con los apóstoles, ¿no? Desde la ascensión de Cristo. Primero veamos en el ministerio de Cristo, en el ministerio terrenal, en los 3 años y medio que estuvo ministrando, cómo les delegó autoridad y qué los mandó a hacer a los discípulos. Primero a los 12. Dice Mateo 10, 7, 8, y yendo predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibiste, dad de gracia. ¿Qué los mandó a hacer? Los mandó a predicar el reino. ¿Con qué otra cosa? Con la sanidad, a sanar enfermos y a libertar a los oprimidos. Siempre la predicación del reino estaba acompañado por estas dos acciones. Sanar enfermos también y echar fuera demonios. Esto a los 12 apóstoles. Luego hizo lo mismo, tal vez se nos puede cruzar por la cabeza, bueno, ellos porque eran los apóstoles. Bueno, para demostrar esto, Jesús, después de enviar a los 12, que eran los más cercanos que tenía, llamó a 70 de los que lo seguían, de los discípulos que tenía. ¿Bien? 70 más. Y a los 70 más, ¿qué les hizo hacer? Lo mismo que les hizo hacer a los 12. Bueno, ahora vayan ustedes, los 70, de 2 en 2 y hagan lo mismo. Predicar del reino y sanar a los enfermos. Ahí lo tenemos en Lucas 9:2. ¿Bien? ¿Cuál fue el resultado de esta tarea que fueron a hacer? Y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen y echaban fuera demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Marcos 6:12. Y saliendo pasaban por todas las aldeas anunciando el evangelio y sanando por todas partes.
Y vuelven los 70 con gozo, dice Lucas 10. Y volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. ¿Bien? Sorprendidos. Así que no eran solamente los 12, después pasaron a ser los 70 los que hacían la misma obra que hacía Jesucristo. De hecho, en el Evangelio de Juan dice, la obra que yo hago, ustedes también harán y aún mayores, dice. Bueno, veamos qué condición tenía el Señor para ordenar a las personas que enviaba sanidad. Vieron que se habla de ministerios, ¿no? Y como especialidades. Y algunos tienen el ministerio de sanidad. O este ministro como que se especializa en liberación, este ministro se especializa en sanidad. Bueno, ¿cuáles eran las condiciones que tenía para el ministerio de poder? Cuando les hacía la entrevista y les decía, bueno, te voy a mandar a vos, te voy a mandar a vos no, a vos sí, a vos no. Bueno, ¿qué se medía de las personas? ¿Qué necesitaban tener las personas? ¿Qué características espirituales? Y lo dice en la Gran Comisión de Marcos 16, capítulo 16, versículos 17 y 18. Dice, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Cuál es la única condición que está marcando Jesucristo para sanidad, para liberación? Los que El creen. creer. Exactamente. Es la única condición. No dice los graduados de un instituto, no dice cuando pasen por 20 años de servicio en un campo misionero, recién ahí van a poder empezar a sanar. No pone ninguna condición de las que podemos poner nosotros como humanos, ¿no? Si tenemos que elegir a alguien para una tarea, ponemos un montón de requisitos. ¿Cuál es el requisito que está poniendo acá Jesús? Creer, la fe. Esto ocurre sola y exclusivamente por fe, el que cree. ¿Bien? Por eso mismo, después vamos a estar fortaleciendo esta parte de la fe, porque básicamente todo lo que pasa o no pasa en sanidad y en liberación es por fe. No hay otro secreto. Vamos a ver en la clase sobre las dudas, ¿no? Que, por ejemplo, se habla de una unción especial que tiene que haber, o del precio a pagar, ¿bien? Eh, Esto se lo puede comparar con horas de oración, con horas de ayuno. Bueno, nada de eso tiene que ver con el Ministerio de Sanidad. Aunque todas esas cosas son buenas, ¿bien? ¿Es buena la oración? Por supuesto que es buena. Debemos vivir en oración. Debemos vivir en comunión con el Señor. ¿Es bueno el ayuno? Por supuesto que es bueno, porque nos ayuda a matar nuestra carne, ¿bien? Pero no es que vamos a comprar poder o vamos a comprar algo, a conseguir algo por lo mucho que oremos o por lo mucho que ayunemos, ¿no? No es que hay que cumplir con ciertas horas de oración y de ayuno para que llegue el poder. El poder, ¿cuál es la condición para el poder? El creer. Sola y exclusivamente. Porque no es nuestro poder, porque es el poder de Jesucristo. ¿Y por dónde fluye el poder de Jesucristo? Y sola y exclusivamente a través de la fe. Entonces, la única condición es la fe. Bueno, vemos en el ministerio
terrenal de Jesús, que primero fueron los 12, después fueron los 70. Ahora vamos a ver la obra de la iglesia primitiva después de Pentecostés. Y después vamos a estar hablando el lugar que ocupa también el bautismo del Espíritu Santo en esto. Pero veamos ahora la obra de la iglesia primitiva. ¿Qué hizo la iglesia primitiva cuando se encontraba con enfermos? El mismo tratamiento que le dio Jesús y que les enseñó él en su ministerio. La primera sanidad que tenemos es en Hechos capítulo 3, Pedro y Juan cuando van al templo. Pedro le dijo al cojo, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. ¿Bien? Así que vemos, apenas pasa Pentecostés y hay esa gran conversión, comienzan las sanidades. ¿Bien? Siguen haciendo lo mismo que hacían antes que el Señor les había delegado esto, ¿bien? Y ahora continúan de la misma manera, sanando a los enfermos. Vean el modo en el que los sanó. ¿Qué oración hizo? No vemos ninguna oración acá. Hay una orden y hay un tocarlo, tomarlo por la mano y moverlo a hacer lo que no hacía antes, lo que no podía hacer. Así que ahí estaba apelando a su fe también, empujado por la fe de Pedro, pero también estaba apelando a su fe. Se podría haber tirado ahí y decir, no, yo no me puedo levantar, déjame acá. Y no tomarle la mano. Pero le toma la mano y se para y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. ¿Bien? Capítulo 4, continuamos el próximo capítulo en Hechos. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor y abundante gracia era sobre ellos. Acá se nos habla de que había manifestaciones de poder entre los apóstoles. Con esto que hacían, daban testimonio de que Jesucristo estaba vivo, la resurrección del Señor. Capítulo 5, el próximo capítulo. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Esto nos habla de sanidades y de liberación. Después lo va a estar especificando. Aunque incluye también otros tipos de milagros como liberaciones, liberación por ejemplo, en la cárcel fue Pedro liberado de manera milagrosa, pero básicamente es sanidades y liberaciones. Tanto a qué punto llegaba la fe que motivaba a las personas en fe, ¿no? Tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Antes la gente lo buscaba a Jesús. ¿Bien? Ahora comienza a levantarse la fama de los apóstoles. ¿Por qué? Porque obraban de la misma manera. Y la gente esperaba cosas sorprendentes de ellos. Recordemos la hemorroísa, que la mujer que estiró su mano para tocar el manto de Jesús. Dijo, si tan solo toco su ropa, voy a ser sanada. Y acá con Pedro es algo similar. Tal vez había tanta gente que no podían llegar a él. Bueno, si acerco
al enfermo, a mi familiar, tal vez pase y con la sombra, si lo toca con la sombra, va a ser sano. Eso es tremendo, ¿no? Nos está hablando de cómo motivaban a la fe, lo que entendía el pueblo que pasaba a través de ellos, ¿no? Creían por cosas sorprendentes. Próximo capítulo. Ven que estamos siguiendo desde Pentecostés, estamos siguiendo en cada capítulo un milagro. Capítulo 6. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Y acá nos encontramos con un griego. Hasta acá los milagros que están hablando es de los apóstoles, y los apóstoles eran todos judíos. Así que si alguno tal vez puede llegar a pensar, bueno, porque los apóstoles eran los que estaban cerca del Señor y aparte el pueblo del pacto, bueno, ahora incluyen a los griegos. Recordemos que cuando eligen a los diáconos, ¿por qué eligen a los diáconos? Porque había habido un problema que se repartía la comida de forma no muy justa, más a las viudas judías que a las viudas griegas. Entonces, los que se iban a encargar de repartir en las mesas iban a ser estos diáconos. Y estos diáconos eran griegos. No eran los judíos de pura cepa, por así decirlo, ¿no? Entonces acá vemos a estos diáconos, a estos griegos, también haciendo milagros, señales y prodigios entre el pueblo. Hechos 8, ahora. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, esto nos habla de Felipe en Samaria, muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando voces, grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Ahora vemos también que ocurre esto no solo a través de griegos, sino a través de un griego en una tierra despreciable, como la tierra de Samaria, tierra a la que no querían cruzar los judíos, que para ir desde Galilea, que estaba en el norte, hacia Judá, que estaba en el sur, hacia Jerusalén, en vez de pasar por Samaria, cruzaban el río, se hacían unos cuantos kilómetros más, bajaban todo el Jordán desde el otro lado del río, desde Perea, y volvían a cruzar en Jerusalén. ¿Por qué? Porque los samaritanos eran despreciables para ellos, ¿no? Sin embargo, Dios acá en Samaria está haciendo tremendos milagros y a través de un griego. Muy bien, continuamos. Hechos 9, 33, 34. Y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro, Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Nuevamente, acá Pedro sanando a un paralítico. 37, 40 y 41, también del capítulo 9. Aconteció que en aquellos días enfermó y murió, esta es la mujer Dorcas, después de lavada la pusieron en una sala, entonces sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver al Pedro se incorporó, y él dándole la mano la levantó entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. La primer resurrección que tenemos registrada aquí en la iglesia, ¿no?
en la iglesia naciente, en la iglesia primitiva. Habían visto hacer esto a Jesús. Ahora les tocaba a ellos. Capítulo 14. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios, por las manos de Pablo en sus viajes apostólicos. Ahora lo tenemos a Pablo también, uno que había sido perseguidor de la iglesia, y ahora también a través de la fe haciendo sanidades, milagros. El hombre de Listra, Hechos 14 también, del 8 al 10. Cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre sus pies. Y él saltó y anduvo. Tremendo. ¿Qué vio en sus ojos Pablo, perdón, que tenía fe para ser sanado, ¿no? ¿Qué estaba predicando? ¿Qué estaría predicando Pablo, ¿no? Acá no nos dice cuál era el mensaje, pero para que alguien tenga fe para ser sanado y para que lo vea en los ojos del paralítico, diciendo, esto que vos estás diciendo se puede cumplir en mi vida, seguramente estaba hablando del evangelio completo. No estaba hablando de la salvación solamente espiritual que vamos a tener en el futuro, que no vamos a ir a condenación, pero que acá en esta tierra tenemos que sufrir de las enfermedades y tenemos que pasar estas pruebas porque esto es la voluntad de Dios. No, un mensaje de este estilo puede darle fe al oyente para que crea para ser sanado. Jamás va a poder darle fe al oyente. Por supuesto que Pablo estaba compartiendo el evangelio completo. Le llamamos evangelio completo a, ¿vieron la palabrita esta soso que hizo alusión Sandra, que estuvimos estudiando en la clase pasada? Bueno, justamente nos habla de salvación espiritual, de libertad y de sanidad. Bueno, a esto lo llamamos el evangelio completo. No solamente estar hablando de la salvación del espíritu, sino también estar hablando, anunciando la libertad de la opresión espiritual y la sanidad para el cuerpo. A esto se le llama el evangelio completo. ¿Qué evangelio predicaba Pablo para que sus oyentes puedan tener fe para sanidad? Por supuesto que predicaba el evangelio completo, ¿no? Un evangelio cortado, truncado, un evangelio que no habla sobre la obra que hizo Cristo para redimirnos también de las enfermedades, para redimir nuestros cuerpos, no va a producir nunca fe para sanidad. Sin embargo, este paralítico tenía fe para sanidad, eso lo vio mientras estaba predicando, le vio la cara de, eso es para mí. Entonces quiere decir que yo tengo esperanza. Cuando vio esa cara, Pablo, ¿qué hizo? Le ordenó que se levante. Levántate derecho sobre tus pies. Y él se levantó y anduvo. Tenía fe y recibió este don dado por Jesucristo. Hechos 19, 11, 12. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos
los pañuelos o delantales de su cuerpo y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Vemos así como Pedro le acercaban personas para que su sombra, a lo menos su sombra, pudiese caer sobre un enfermo y esperaban la sanidad. Ahora estos esperaban llevarle paños, que toque los paños, ¿no? Y llevar esos paños al enfermo para que sean sanados, ¿no? Creyendo que la gracia de Dios, que la unción del Espíritu Santo, que estaba sobre Pablo, iba a estar sobre esos paños e iba a llegar hacia los enfermos. Y así ocurría. ¿Bien? Hoy se sigue haciendo eso la carpa de Anacondia, las campañas, perdón, de Anacondia, se utiliza, todavía hay una mesa donde llevan ropa y el equipo ahí está orando. Después, en un momento en la campaña, también el evangelista está orando por la ropa y luego se la llevan a los enfermos o a los necesitados, ¿no? Y hay muchos testimonios sobre esto también, ¿no? ¿Por qué? ¿Cuál es el método que funciona? El método que funciona es la fe, ¿no? Hay imposición de manos. Si se cree que es por imposición de manos, listo. Está creyendo ahí por ese método, bueno, está teniendo fe en que Jesucristo va a tocar y va a sanar. Está teniendo fe en que Pablo o Pedro los iba a tocar y se iban a sanar. Si cree por la palabra, como ocurrió con el centurión, solamente di la palabra. Jesús lo felicitó, dice, tremendo, no encontré una fe como esta en todo Israel, ¿no? Y sorprendido de que hubiese sido de un pagano, de alguien que estaba fuera del pacto. Sin embargo, ¿por qué recibió? Recibió por su fe. ¿Bien? La mujer que tenía flujo creía que si tocaba solamente el borde de su manto, sería sana. Miren qué interesante ese ejemplo, ¿no? Jesús estaba consciente del milagro que iba a hacer con esa mujer, porque a todas las demás personas fueron y le preguntaron a Jesús o le pidieron sanidad. Le preguntaron tal vez si querían sanarlo o si no, le pidieron, Señor, haceme esto con mi hijo, o impone las manos y voy a ser sano, o da la orden. Pero la mujer, podemos decirle y en forma bromista, que se lo robó el milagro. ¿Por qué? Porque no estaba consciente Jesús de lo que estaba haciendo. Jesús estaba caminando. ¿Bien? Miren lo que hace la fe, ¿no? Jesús estaba caminando sin estar consciente de que iba a tener que sanar a una persona. ¿Bien? Sin embargo, esa mujer creía, si toco su manto, voy a ser sana, ¿no? Y Jesús, ¿cuándo se dio cuenta? Cuando sintió que poder salía de él. Por eso se detuvo, miró a los costados y dice, ¿quién me tocó? Los discípulos le dicen, Señor, todo el mundo te está tocando. Estamos yendo alrededor de una multitud que todos te están apretando. No, 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 no. Alguien me tocó. ¿Qué quería decir? Alguien me tocó a través de la fe. Alguien me tocó de una manera especial. Alguien me tocó y poder salió de mí. ¿Bien? La mujer se pensó que la iba a retar, ¿no? Entonces se asustó y con temor le dice, fui yo. Y Jesús la termina felicitando. Es grande tu fe también. Tu fe te ha salvado. Así que ni aún consciente estaba Jesús, ¿no? Y el poder de Dios estaba disponible por el único canal por el que llega el poder de Dios, la fe. Es tremendo ese ejemplo. Bien, el joven llamado Eutico.
Acá también tenemos una resurrección de Pablo. Y esto, algunos dicen que estos milagros están anotados en Hechos como para mostrar lo que hacían sus ministerios, como para ejemplificar. Hubo cientos de miles de milagros, ¿no? Pero fíjense que Pedro es el apóstol a los judíos y Pablo es el apóstol a los gentiles. Y Pedro sanaba a las personas aún con su sombra, y Pablo sanaba a las personas aún enviando paños. Y Pedro resucitaba muertos como resucitó a Dorcas, y Pablo también resucitaba muertos como resucitó a Eutico. Así que acá un poco el escritor Lucas está mostrando las credenciales de apóstol, apóstol a los judíos y apóstol a los gentiles, que tenían tanto Pedro como Pablo. ¿Ven? Por eso tenemos estos milagros acá anotados, pero como ejemplo de cientos de miles que hubo. Un joven llamado Utico, que estaba sentado en la ventana, rendido en un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él y abrazándole dijo, no se alarmen, pues está vivo. ¿Ven? Esto fue una resurrección. No es que estaba vivo. Bueno, no se alarmen porque no se murió, está vivo. No, la palabra de Dios dice fue levantado muerto. ¿Ven? Es una resurrección. Y Hechos 28 dice, y aconteció que el padre de Publio, mientras estaban de viaje hacia Roma, aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y disentería, y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades, venían y eran sanados. Por lo tanto, ¿qué hizo la iglesia con relación a la enfermedad? Siempre que se encontraron con la enfermedad, la sanaron, la echaron fuera, ¿no? ¿Cuál fue el método? A través de la fe. El que creía. ¿Cuál fue la gran comisión que nos dio el Señor en Marcos? ¿Qué credenciales se necesitan para el Ministerio de Sanidad? Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, impondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. La iglesia hizo lo mismo que hizo Jesucristo. Hizo lo mismo. Profe, Sí. perdón. Usted dijo el pasaje que decía eso, donde la Gran Comisión le decía que lo que para el único requisito, característica era creer. ¿Cuál era? Marcos 16, 17 y 18. Estas señales seguirán a los que creen, y ahí habla de las señales. Hablar nuevas lenguas y poner manos sobre los enfermos y sanar, beber cosa mortífera y que no nos haga daño, algo bien importante para los misioneros, para los que van hacia tierras que desconocen, ¿no? Después tenemos a Pablo en el ejemplo de la isla de Malta, en la que lo muerde una serpiente venenosa, ¿eh? Y todo el mundo estaba esperando que se muera, sin embargo, siguió, siguió vivo. Vivito y coleando iba a decir. No, coleando no. Siguió vivo. Así que ahí todos sorprendidos. ¿Bien? Bueno, y eso le abrió la puerta para estar yendo a orar por el padre del principal de la isla, ¿no? Y después terminó transformándose eso en un culto de sanidad, ¿no? Y miren cómo es las cosas, ¿no? Cómo es el propósito de Dios,
y cómo el estar en su voluntad nos hace que no nos falte nada. Ellos habían perdido todo por un problema con la navegación y bueno, terminan en esa isla en Malta sin nada y por hacer la voluntad de Dios y por estar hablando del Señor Jesucristo y estar haciendo bienes y sanando a los oprimidos por el diablo, terminaron bendiciéndolos con un montón de cosas materiales. Los que habían perdido todo por hacer la obra de Dios, terminaron siendo bendecidos con un montón de cosas. Se pudieron subir a otro barco y terminar su viaje, ¿no? Siendo bendecidos. Si no hubiesen hecho la obra de Dios, ¿no? Tal vez ni hubiesen tenido la plata para subirse al otro barco y terminar y seguir en Roma, ¿no? Llegar a Roma. Entonces ahí tenemos también otra lección, ¿no? Que cuando estamos en la voluntad de Dios y vivimos en el Evangelio completo, y las puertas comienzan a abrirse de otra manera. Así debería ser. Y por eso alimentamos nuestra fe para que así sea. Amén. Bueno, las 9. Hacemos un break de 10 minutitos y continuamos. 9:10, seguimos.